Sí, es el momento de carretera secundaria. La España vaciada, pero muy llena de historias, llena de contenidos, para un espacio como este momento aquí en Por fin no es lunes. Eva García de nuevo, buenos días. Hola Jaime, hoy te traigo una historia muy chula, te va a gustar. Sí. Ya verás cómo sé. Seguro. Porque nuestra carretera secundaria nos lleva a tierras andaluzas, concretamente a Huéscar, porque allí tuvo lugar la guerra más larga de la historia de España. Duró nada menos que 172 años, de 1809 a 1981. Eso sí, fue una guerra pacífica, porque no hubo ni un solo tiro ni un solo muerto. Y lo más increíble, nadie sabía que estos dos países estaban en guerra. Esta es la historia de cómo un pueblo del norte de Granada declaró la guerra a Dinamarca. Año 1796. Napoleón Bonaparte y Carlos IV firman el Tratado de San Ildefonso, por el que España y Francia mantienen una política militar conjunta frente a Gran Bretaña. En 1807, a España le toca cumplir con lo firmado. 13.000 soldados españoles se dirigen a Dinamarca con la misión de proteger las costas danesas de posibles desembarcos británicos. ¡A la carga! Pero la suerte no les acompaña. En 1808... Se está preparando un motín, don Celestino. ¿Cómo dices? Un motín. No nos permita, Dios, pero... Un motín es salirse todos a la calle y romper lo que encuentres, gritando viva esto y muera lo otro. Viva esto y muera lo otro, no. Lo que van a gritar esta vez es viva Fernando y muera Godoy. Tras el motín de Aranjuez y el inicio de la Guerra de la Independencia... Hay que luchar ya. ¿Con qué? Con palos, con navajas, con piedras, con los dientes, con lo que sea. Si un francés pasa a mi lado, como hay Dios, que abro la boca y me lo como. Las alianzas se truncan. Los soldados españoles pasan de ser aliados a ser rebeldes aislados en un país enemigo. Por orden de Napoleón, 5.000 miembros de la expedición española son convenientemente dispersados por tierras danesas. El 11 de noviembre de 1809, un correo de las Cortes llega a Huéscar con una real orden, instando a romper toda relación diplomática con Dinamarca. Es entonces cuando el ayuntamiento granadino, tras sesión parlamentaria, declara solemnemente y por iniciativa propia la guerra a Dinamarca. Tras la firma del Tratado de París en 1814, todo queda olvidado. Hasta que en 1981, un archivero de Huéscar descubre con asombro que su municipio está en guerra con Dinamarca. El cese de hostilidades jamás se firmó oficialmente. 172 años después, ¿habéis oído bien? 172 años después, el conflicto bélico más pacífico del mundo llegó a su fin. Daneses y españoles firmaron la paz con una serie de festejos más propios de un cómic de Asterix que de un acontecimiento histórico. Ahora esta historia rocambolesca ha sido desempolvada del cajón de los recuerdos porque hay dos malagueños que pretenden contarla como nunca antes se ha hecho en un documental que llevará por título The Longest War, la guerra más larga. Y tenemos a dos invitados que conocen, ha llegado a ellos esta historia que acabas de contar. Dos atrevidos. Dos atrevidos, sí. Jorge Rivera es director de cine, de teatro y ahora también de este documental, está en Onda Cero Madrid. Jorge, buenos días. Buenos días. Buenos días. Y Javier, un poco de agua, no te preocupes, un poco de agua para nuestro invitado. Y Jaime Noguera es escritor, contador de historias, como a él le gusta denominarse, y guionista de este documental. Está en Onda Cero Málaga. Jaime, buenos días. Buenos días, qué frío. Hola. Bueno, que se lo pregunten a Jorge, que un poco acatarrado. Oye, Jorge, claro, queremos saber cómo llega a ti esta historia, de qué manera descubres esta aventura histórica. Bueno, pues yo vivía en Copenhague, me he tirado allí 15 años viviendo, y precisamente fue Jaime que vino de visita, porque yo organizaba un festival de cine allí, y bueno, Jaime, que sabe un montón de cine, pues lo invité a que viniera al festival.
Y mientras estuvimos tomando un café, y empezó a contarme, bueno, tú sabías los españoles que vinieron a Dinamarca. Y yo, sí, bueno, se ha escuchado que hay españoles, hay raíces españolas por una parte de la costa danesa. Pero comenzó a contarme que todo lo que pasó después, todo esto de la guerra y los 172 años. Y yo me quedé, bueno, yo me reí y dije, quiero hacer un documental con esto. Y esto fue hace un par de años y empezamos ahora. Y la idea es hacer un documental muy, muy serio, pero que la gente se ría, ¿no? Porque un poco esta historia es para reírse. Claro, pero vamos a ver, Jaime, ¿cómo se construye esta historia para que sea, evidentemente, un relato histórico, pero que nos haga sonreír? Hombre, la historia en sí, yo creo que todos los detalles que tiene y las anécdotas de las que está rodeada ya dan para reírse bastante. Sí. Porque, vamos, hay cosas surrealistas que Berlanga hubiese hecho un guión buenísimo de esta historia. Pero simplemente nosotros lo que vamos a hacer es contar con historiadores y contar con gente especialista en la materia, especialista en guerras napoleónicas, especialista en historia militar, que van a dar luz sobre algunos episodios que están así en la oscuridad. Que tienen mucho que ver con eso de la leyenda negra española. Sí. Has dicho, claro, lo importante en este trabajo es documentarse. Habéis llegado incluso a hablar con el ex ministro de Exteriores de Dinamarca. Sí, bueno, como he estado viviendo allí muchos años, pues claro, conozco a bastante gente. Y uno de ellos, de los que conocía, era el ministro o exministro de Asuntos Exteriores en Dinamarca. Porque la idea era eso, ¿no? Poder decirle a la gente, vamos a hacer un documental que no es una fricada de dos locos malagueños que quieren hacer una cosa, sino un documental que está basado en una cava muy seria, ¿no? Y con él, bueno, pues una entrevista de media hora, cosas así, nos descubrió un montón de cosas que ni siquiera sabíamos de algunos libros. ¿Por ejemplo? Bueno, pues por ejemplo que hay teorías que apuntan a que el famoso incendio de que los españoles quemamos un castillo allí, bueno, no sé si no hemos contado la historia, pero bueno, se supone que hacía tanto frío, a raíz de lo que decía Jaime antes, hacía tanto frío, los españoles somos tan malos para el frío, que empezamos a hacer una hoguera, y la hoguera cada vez fue más grande, empezaron a echar muebles y había más fuego, hasta que al final quemamos el castillo. Es que está en español, pero desde el principio, no, o sea, quiero decir, una guerra de 172 años, claro, que no se entera nadie ni que está activa. Pues bueno, ha habido una historia, ¿no?, de que siempre decían, es que los españoles nos quemaron el castillo, ¿no? Y ha pasado mucho tiempo. Y ahora de repente, pues por ejemplo, pues parece ser que no fue eso, sino que los daneses que estaban de guardia se habían escaqueado, se habían ido y habían dejado de vigilar a las tropas españolas y francesas, y entonces de repente, bueno, fue una cosa de que era la culpa de los otros en vez de la nuestra, ¿no? Y bueno, yo sí, vamos a ver, si al final fue la guardia que se fue, la guardia danesa, y los españoles pues se entretuvieron en coger los muebles y calentarlo, tampoco sé yo si podemos decir que al final fue culpa de los daneses, pero bueno. Claro, lo que está claro es que esta historia está llena de curiosidades, por un lado y por otro. Daneses y españoles. Por ejemplo, cuando en 1807 los soldados españoles llegan a tierras danesas, claro, hay un choque evidente, un choque cultural, ¿no?, entre ambos países, ¿no? Sí, bueno, y además hay que pensar que no fuimos a Copenhague, ¿no?, que todavía era una parte más ilustrada, fuimos a una parte, a la costa más alejada, que bueno, para nosotros sería como el fin del mundo, ¿no?, en aquel entonces. Y allí no estarían acostumbrados a ver gente. De hecho, bueno, Andersen, el famoso, ¿no?, el de los cuentos y la poesía, hizo poesía sobre los soldados españoles que llegaban allí morenos, ¿no?, porque éramos súper exóticos para ellos. Y bueno, hay muchísimos episodios de relaciones entre daneses, españoles. Bueno, hay muchísimas, aparte, bueno, el alinear la guitarra, alinear la ensalada, tocar la guitarra, jugar a las cartas. Bueno, hay muchísimos episodios de ese choque cultural que hubo. Jaime, hay también otro detalle muy, muy curioso. Claro, no hubo heridos, una guerra sin heridos, una guerra sin muertos, pero ¿y un prisionero? Hubo un prisionero, sí. Esto fue además, claro, lo típico de buscar un titular, un periodista danés que se vino arriba y dijo, ahí voy yo y voy a liarla en Huéscar. Y se presentó allí y, claro, se encontró con unos guardas urbanos, y estos guardas urbanos estaban allí pues haciendo sus tareas del día, y de buenas a primeras les dijo, oye, que soy danés. Y los otros se quedaron así como mirándole diciendo, bueno, y dijo, no, que estamos en guerra, que me tendréis que detener, ¿no?, que soy enemigo. Y dicho y hecho, al señor, pues claro, que lo que quería él era la foto, lo detuvieron, y luego pues hubo una de esas escenas que digo yo, surrealista berlanguiana, de bueno, Paco, habrá que liberar al danés, ¿no? Sí, pues dime, Antonio, que dónde están las llaves. ¿Que dónde están las llaves, Paco? Pues no las tenías tú.
Pues no, y entonces resulta que el señor no le podían quitar las esposas y tuvieron que recurrir al herrero del pueblo para poder devolver la libertad al periodista danés. Ajá. Bueno, es que Fíjate. la historia está repleta de verdad de anécdotas muy curiosas porque, aunque parezca increíble, ninguno de los dos países, claro, era consciente de que estaban en guerra, hasta que aquí hay una persona que es fundamental, que es este historiador de Huéscar, que descubre en 1981 un documento de declaración de hostilidades. Pero ¿cómo reaccionó el alcalde de Huéscar cuando se enteró de todo esto? Bueno, el Vicente González Barberán, que era en esa época, investigador e historiador, se encontró con estos legajos y claro, los presentó al ayuntamiento. Y en efecto cogieron y dijeron, aquí hay que hacer algo. Entonces se designó a una especie de embajador, digamos, que este señor se fue en busca del embajador real de Dinamarca en España, que por aquel entonces estaba en Benalmádena. Y ahora viene otro momento de esos surrealistas de la historia, en la que está el señor embajador danés allí en su residencia oficial en Benalmádena, tan tranquilo, en la Costa del Sol, y de buena primera llaman a la puerta. Y no sé si fue la secretaria la que salió o alguien, y señor, que vienen aquí unos señores de Huéscar que dicen que quieren reunirse con usted. Y le diría, pues mira, Margarita, ahora tendrán que pedir cita como todo el mundo, ¿no? Porque aquí no puede venir la gente a llamar a la puerta a ver al embajador a cualquier hora del día. Y entonces sí, pero es que dice que están en guerra con nosotros. Bueno, es maravilloso. Entonces, claro, de buena primera momento de eso. A mí me parece maravilloso. Pero hay titulares de que dijo el embajador danés, hay titulares en los periódicos daneses, tipo El País, los periódicos grandes, donde él dice, primero vacaciones y luego paz. O sea, él le pilló de vacaciones, y entonces él decía, hasta que yo no acabe mis vacaciones, no me voy a poner a firmar la paz. Y él dice, yo no sé cómo lo vamos a hacer técnicamente, pero un par de copas de vino nos echaremos para arreglar el asunto, ¿no? O sea, esto hablaba de la escala del conflicto, ¿eh? Sí, es totalmente... Oye, muy alto funcionariado. Sí. Y ahora una cuestión seria. Tenéis la historia, tenéis el guión, tenéis la idea. Habéis presentado el proyecto ante la Cámara de Comercio Hispano-Danesa y ante el Ayuntamiento de Huéscar, ¿no? Sí. Y esperáis... Sí, bueno, estamos súper agradecidos porque la acogida ha sido apabullante, ¿no? Bueno, la Cámara se ha volcado con nosotros desde el principio, la presidenta Marianne Cuofuez, que está aquí en Madrid, y la alcaldesa de Huéscar, ¿no? También Soledad, que se ha volcado, nos han ayudado, hasta los comercios locales ya nos han puesto alojamiento para cuando grabemos la película. Ajá. Sí. Yo no sé si va a ser uno de los primeros rodajes que se aloje en cuevas. O sea, allí una de las cosas típicas de Huéscar son las casas cuevas. Entonces resulta que un sitio que se llama Cuevas Atalaya pues nos ha dicho, pues vosotros podéis quedaros aquí durante el rodaje a dormir y hasta os damos el desayuno, fíjate. Sí, no, estamos muy contentos con la acogida y bueno, ya hemos comenzado el crowdfunding que hemos hecho, no porque sea lo que necesitamos para hacer la película, sino porque es lo que va a dar el empujón de que arranquemos. Obviamente una película es más cara que lo que se puede sacar con entonces, crowdfunding, ¿no? ¿prevéis la fecha de estreno de este documental, película documental? Bueno, estamos ahí entre finales del 20 y principios del 21, dependiendo de cómo vaya todo el tema de conseguir apoyos. Pero sí, yo diría como muy tarde, el primer trimestre del 21 debería estar ya en marcha. Una guerra de 172 años, y nosotros sin saberlo. Sin enterarnos. Como tantas cosas. Aquí seguimos. Como tal. Siglo XXI. Sí, que además los daneses se presentaron en el pueblo vestidos de vikingos. La delegación fue buena. La delegación danesa. Sí. Y el vino de Huéscar, que parece muy inocentón, pero cuando te sube te pega un pelotazo, que te queda... Pues imagínate la que se lió allí entre los daneses y los españoles. Estuvo a punto de reiniciarse la guerra, con eso te lo digo todo. Bueno, es maravillosa esta historia. Jorge Rivera, muchísimas gracias por estar aquí. Y Jaime Noguera, espero que aguantes bien el frío, tremendo frío de Málaga. Que tenemos aquí en Málaga, sí. Y echar en mirandengoteo.org, que ahí es donde se pueden poner maravedíes para que saquemos esta película para adelante. Muy bien, frío danés en Málaga. Un abrazo grande. Gracias. Otro. Y gracias también, Carretera Secundaria con Eva García. Gracias, Eva, por traernos esta historia. Gracias. Por fin no es lunes.